todos bienvenidos, gracias por estar aquí en este lugar, gracias a los que nos ven a través de internet, también sean bienvenidos, no nos dejen solos, vean esta transmisión hasta el final y siempre sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre trae bendición para las vidas y en este caso es para tu vida y aún para mi vida. Gracias, Señor. Bien, el tema del día de hoy es: las finanzas son de Dios. Hace 8 días les comentaba, les un comentario de que lo único que le podemos ofrecer a Dios es nuestra adoración. ¿Y por qué? Porque todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Cada vez que hago lecturas y estudios de este tipo, también me redarguye, hermanos, también me redarguyo y sé que hace falta hacer mucho más para Dios, ya que pues definitivamente venimos de una vida caída, ¿no? Entonces estamos levantando y a veces cuesta mucho trabajo levantarse, y cuando nos hemos levantado nos volvemos a caer, volvemos a levantarnos y a veces se nos olvida lo que Dios nos ha hablado. Y muchos de nosotros pensamos que todo lo que tenemos es nuestro, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Muchas de las veces a través de ese engaño no solamente nos estamos engañando, sino que estamos atrayendo maldición a nuestras propias vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino a nuestra descendencia, a nuestro hogar, a nuestra familia, a los que nos rodean, y nos hemos olvidado, a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Un claro ejemplo, y que hemos escuchado muchas veces, y tal vez, y espero que no, pero tal vez algunos de los que estamos presentes hayamos dicho, bueno, yo ya no lo digo así, pero espero que los que estamos presentes no hayamos dicho esto, pero tal vez yo creo que sí. Se nos olvida y decimos: esta es mi vida y yo hago con ella la que yo quiero. Muchas veces hacemos esa expresión y eso ya no es correcto, porque quiero decirte que tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece a Dios. Hay personas que se quitan la vida y por eso es, no digamos que es un castigo eterno, sino es un sufrimiento eterno lo que va a adquirir. ¿Por qué? Porque ha cometido pecado. Y el pecado es quitarse la vida, y no pueden quitarse la vida, porque quitarse la vida es pecado y la vida le pertenece a Dios. Entonces no puedes quitarte la vida. Hay quienes lo están intentando, lo han intentado hasta el día de hoy, y no es correcto. Tu vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Si tu vida le pertenece a Dios, cuanto más lo que tú tienes. Así es que piensa bien lo que vas a hacer. Tú que estás pensando en quitarte la vida en estos momentos, no te la quites. Tu vida no te pertenece, es de Dios. Acércate a Dios y Él te va a decir qué hacer con tu vida. Estás desesperado, desesperada, y no has sabido hasta hoy qué hacer con tu vida. Es porque no te has metido con el dador de la vida. Dios te ama y Él quiere que tengas una vida, y una vida abundante en todos los sentidos. Entonces, yo te pregunto a ti: ¿qué estás haciendo con tu vida? El día de hoy, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Lo que te da tu gana? ¿Lo que más te gusta? ¿Lo que piensas que es correcto para ti? Pero ¿será correcto delante de Dios lo que estás haciendo con tu vida? Tu vida no te pertenece, ¿sí? Y otros muchos decimos, cuando estamos casados: es mi esposo o es mi esposa, y yo lo trato o la trato como quiero, ¿no? Y no pensamos que es tu esposo o es tu esposa, pero no es tu esclavo ni es tu esclava, ¿sí? Entonces debes tratarlo con amor, o tratarla con amor, ¿sí? No es tu esclavo ni tu esclava, ¿sí? Y no estás pensando a quién tienes por suegro. Tu verdadero suegro es Dios. Le vas a dar cuentas a tu suegro. Acuérdate que tu esposo es hijo de Dios, o varón, tu esposa es hija de Dios. Entonces no la trates con los pies, no la trates con la punta del pie, ni con el puño. Es hija de Dios o es hijo de Dios, ¿sí? Sí, y muchas veces cometemos agresiones en contra de nuestro cónyuge, esposa o esposo. Y lo recuerdo, ahorita yo recuerdo que hace muchos años,
Bueno, no muchos. Y cuando yo llegué a vivir a la ciudad, ahí donde yo vivía, enfrente un matrimonio, pero el señor ya hasta temblaba, porque su esposo lo trataba, su esposa lo trataba con la punta del pie, y nomás escuchaban los gritos, y ya barre, y ya lava los trastes, y si no, pum, 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 se lo cacheteaba, lo golpeaba. Una mujer, a su esposo lo recuerdo. Entonces, es porque es por ignorancia, en primer lugar por ignorancia, porque no se han acercado a Dios. No han visto de quién es esa vida, a quién le pertenece, a quién. No, tú no eres dueño de tu esposa, el dueño de tu esposa es Dios, el dueño de tu esposo es Dios. No lo trates mal, no lo trates mal, ¿sí? Entonces, si tu esposa anhela algo en su corazón y tú lo sabes y tienes la posibilidad, cómprale lo que ella anhela. Y si no tienes la posibilidad, ahorra poco a poquito y cuando menos pienses, ya lo tienes. No sé, las mujeres son muy dadas a anillos, a collares, a pulseras, y muchas se conforman y les da mucho gusto con un ramo de rosas o con una rosa. Sí, trátala bien, que no haya vanidad en tu corazón, que no haya orgullo en tu corazón, que no haya avaricia, que no haya envidia con tu propio esposo o esposa. Hay mujeres que quieren comprarse un auto, que han pensado en toda su vida en X auto, y su esposo no los deja o no las deja por envidia, por vanidad, por orgullo. Déjala que se compre su auto. Si están trabajando ambos y ella tiene la posibilidad, déjala, y si no tiene la posibilidad, ayúdale y que compre el auto que le gusta, porque Dios por eso te da las posibilidades para que tu esposa o tu esposo disfruten lo que le guste. No seas egoísta, y nada más quieras disfrutar tú. Deja que tu cónyuge también disfrute, porque Dios da para los dos y para que los dos disfruten, no nada más lo que tú quieres, lo que el otro también quiere. No seas egoísta. ¿Sí? Si una mujer quiere un anillo con diamantes y no puede, ayúdale para que lo compre. Si tu esposo quiere un auto y no puede, ayúdale, y algún día lo van a ajustar para el auto que le guste más. No el que tú quieras, el que a él le guste. Porque a veces queremos que compre él lo que a mí me gusta, pero no es lo mismo lo que a mí me gusta que lo que a mi esposa le gusta. Entonces, sean compartidos y sepan que Dios les da la oportunidad, no para que disfrute uno, para que disfruten los dos. Y Dios es el dueño de todo. Y Él puede hacerlo que los dos disfruten lo que uno o el otro quiere. No solamente tiene el derecho a disfrutar uno, tiene el derecho a disfrutar los dos. Disfruta juntamente con él o con ella. Disfruten. Sí, permite que disfrute ella a tu lado o él a tu lado. Permítele disfrutar lo que Dios les puede dar. ¿Sí? ¿Y sabes qué te puede dar Dios? Todo. No hay algo que Dios no te pueda dar, porque Él es el dueño de todo. ¿Sí? Entonces, cuando ya lo obtengas, no digas, es mío, ¿sí? Mío. No, compártelo. Y además piensa, si Dios te permitió comprar una casa, 2 casas, 3 casas, piensa que tal vez Dios tiene un propósito. ¿Sí? Si te permitió comprar un auto, una camioneta, piensa que puede ser también para la obra de Dios y que debería ser una de las cosas principales, poner a Dios en primer lugar. Eso es cuando alguien pone a Dios en primer lugar. Entonces a Dios va a abrir sus manos y te va a bendecir de una gran manera, porque estás poniendo a Dios en primer lugar y Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. El tema de hoy puse, Dios es el dueño de las finanzas, pero no nada más de las finanzas. Es el dueño de todo. Y si es el dueño de tu vida, es el dueño de todo lo que tú tienes también. ¿Sí? Entonces, háganse felices y denle gracias a Dios, y al mismo tiempo con eso hagan feliz a Dios, porque Dios se goza. Dios se goza cuando sus hijos son felices. Que no estén reprimidos por la esposa o por el esposo. Que no estén reprimidos. No te lo compras o no te compro nada. No lo mereces. No. Dios te ama.
Y eres hija del gran rey o hijo del gran rey. Y como príncipes, ¿a poco han visto que un príncipe está mal vestido? Y en la actualidad, en lugar de traer un auto de lujo, trae un Jeep 1960 o un bocho. No. Eres hija del gran rey, eres hijo del gran rey. Y si hay algo que te gusta, no te reprimas. Piensa primero, si tú estás obrando conforme a la palabra de Dios, piensa que Dios te puede permitir que vas a tener lo que tú también anhelas, porque Él sabe los anhelos de tu corazón. Pero lo primero que debes hacer es amar a Dios, en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y fíjate lo que Él, una de las cosas que Él te pide únicamente es el diezmo. De tu 100% que ganas es el diezmo. ¿Sí? O sea, si ganas 100 pesos, Dios te está pidiendo 10 pesos, quédate con 90. Muchos hombres de Dios que han entendido esto, y hemos conocido varios que ya entendieron esto de una forma increíble, que lo hacen al revés. Dicen, Señor, yo vivo con el 10% y con el 10% de todo lo que gano tengo no solamente para sobrevivir, sino para vivir bien y compartir con el 10%. Así que, Señor, te doy el 90%. El dinero se usa para que el reino de Dios avance. Eso es lo correcto, eso es lo correcto. ¿Sí? Entonces, no podemos robarle a Dios. Demos nuestro 10% y quedemos con el 90%. Eso es lo mínimo que te pide Dios. Y así Dios pone otra cosa en tu corazón, porque prosperaste mucho o estás prosperando mucho, ese ya es otro cuento, ya es otro cuento. ¿Por qué digo que es otro cuento? Porque ya es que sale de tu corazón. Y entonces cuando sale de tu corazón, quiero decirte que no vas a dejar de ser próspero o no vas a dejar de prosperar continuamente, porque Dios te ama y Dios ve tu corazón y sabe que el dinero no te va a dañar. Cuando el dinero te daña, en primer lugar, te vuelves avaro y no quieres dar ni el 10%. Y lo digo, yo dije alguna ocasión, yo cuando yo conocí de Cristo, yo dije, ¿qué es eso? No, ¿qué es del 10%? No lo entiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba fuera, el 10% para mí era dar algo anualmente. Eso era para mí porque no conocía de la palabra. Y la persona que me enseñó, bueno, se equivocó. Yo sé que se equivocó, porque me dice, no te preocupes, puedes dar un 3% de lo que ganas, un 2%, lo que nazca de tu corazón. Y dije, ¿cómo? Y sí empecé a dar así, pero fue poco tiempo cuando te dije, no es el 3%, ni es el 2%, ni el 1%, ni el 5%. Es el 10%, y el 10% es el 10% de todo lo que gano. Y si gano mucho, gano poco, es el 10%. El Señor Jesús pone una muestra muy clara cuando la mujer viuda. O sea, imagínense, muchos dicen, no, es que el Señor no está viendo. Sí está viendo lo que da. Está viendo lo que da cada persona y está viendo su corazón y lo que da. Estaba en el alfolí, presente, viendo lo que cada uno daba, y venían los ricos haciendo mucho ruido, mucho escándalo y tronando las cornetas, ¿no? Porque venían a dar, y cuando vaciaban todo. Pero el Señor Jesús dijo, cuando llegó una viuda y dio unas cuantas monedas, las dejó caer. Y el Señor Jesús, en verdad, que esta viuda ha dado más que todos los demás, ricos. Aunque los ricos hayan dado mucho de lo que ganan, la viuda dio lo único que tenía. Pero no fue obligada, fue a su corazón. ¿Cómo está tu corazón para con Dios? ¿Cómo está tu corazón para con Dios? Muchas veces no lo hemos entendido y queremos prosperar. Y Dios no está peleado con que prosperes, no. Está peleado con que tu corazón no se enamore más del dinero que de Dios. Con eso sí. ¿Por qué? Porque si te enamoras del dinero, vas a dejar de buscar a Dios y vas a dejar de dar para su obra. ¿Sí? Entonces, vemos que la Biblia, por ejemplo, vemos que la Biblia contiene 500 versículos sobre la oración, ¿sí?
y menos de 500 versículos acerca de la fe. Pero ¿cuántos versículos hablan del dinero, hablan de las finanzas, ¿sí? O de las posesiones? 2350 versículos. ¿Por qué habla tanto? Porque quiere decir que es algo muy importante, porque quiere decir que Dios está interesado en que tú manejes correctamente la economía, pero no solamente eso, está interesado en que prosperes de forma correcta, con un corazón recto. No está peleado con que prosperes, no. Está peleado con que tu corazón esté recto y prosperes, pero con tu corazón recto, primero viendo a Dios, no al dinero. No ames al dinero más que a Dios. Recuerdo esta frase y nunca se me olvidó. ¿Sí? El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. No puedes tener el dinero como amo. ¿Sí? Si tú ganas 10 pesos, da un peso, y vas a ver que Dios va a empezar a prosperarte. No importa, no importa. Va a ser algo increíble. No, es que nomás gano 20 pesos, da 2 pesos. No te preocupes, no lo des como para el hombre. La palabra de Dios dice que aquí en la tierra el hombre lo recibe, pero sube como olor fragante delante de Dios. Y vas a ver lo que Dios hace. Dios, cuando eso haces con tu vida, Dios destraba las finanzas de los cielos. Dios quita enfermedades en lo cual se estaba yendo tu dinero. Dios abre las oportunidades que se estaban cerrando. ¿Por qué? Porque tu corazón se está alineando con el corazón de Dios. Por eso. Entonces, el dinero es una herramienta y una prueba para nosotros. Si Dios nos da el dinero, lo utilizamos como una herramienta y depende para qué herramienta, para qué lo utilizas. Y una prueba, ¿por qué? Porque se va a probar tu corazón. Se va a probar tu corazón. Alguna vez les comentaba, ¿no? que un hombre se acercó a su pastor y le dijo: pastor, gano $100 y siento que estoy dando muy poquito. Doy nada más $10. Ore por mí para que pueda dar más de diezmo. Y claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no, hermanito? ¿Cómo no? Y lloran. Y a la semana le ofrecen un puesto donde ganaba 10 veces más, $1,000. Y gana $1,000 y pues entonces bien contento va y le dice: pastor, ya me ascendieron y ahora gano 1,000. Dice: muy bien. Y empieza a dar $100. Y pasa un X tiempo, para no mentir, y vuelve a acercarse: pastor, ¿sabe qué? Dios ha respondido a nuestras oraciones, pero yo quisiera dar más todavía. Quisiera dar más. Puede orar y bueno, ora y bueno, por fin está ganando $10,000 y le empieza a dar $1,000 de 10. Y pasa el tiempo y vuelve a decir: pastor, quisiera dar más, no me conformo, quisiera dar más. Dice: muy bien, vamos a volver a orar. Y vuelven a orar. Y llega un momento en que estaba ganando $100,000. Y pasa el tiempo y entonces este hombre se acerca al pastor y dice: pastor, ¿no siente usted que estoy diezmando mucho? Y el pastor dice: ah, muy bien, no te preocupes. Ahorita oramos a Dios y le pedimos que te regrese a que ganaras lo que ganas al principio, tus $100, para que no diezmes mucho. Entonces, ¿quieres diezmar poco o quieres diezmar mucho? Todo está en tu corazón. Todo está en tu corazón. ¿Sí? Entonces, si obtienes dinero, tu corazón va a ser expuesto. O si deseas exponer el corazón de una persona, solamente dale acceso a grandes sumas de dinero, porque el dinero revela el corazón del hombre y la realidad de su carácter. ¿Sí? Los pobres quieren el dinero y muchos de los ricos lo atesoran. ¿Sí? Muchas veces el dinero controla a quien no lo pueden controlar. ¿Sí? Y destruye a quienes les ama. ¿Sí? Si un hombre ama el dinero, ese hombre va a ser destruido por el mismo dinero. ¿Cuántas familias se han matado por dinero? ¿Cuántos hermanos se han destruido por dinero? Por economía, por posesiones. ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces vemos que la Biblia habla más del dinero que de la oración y del ayuno. ¿Sí? He visto que muchas personas se molestan porque hombres de Dios prosperan económicamente, pero no saben lo que estos hombres han hecho para Dios. Ignoran muchas cosas y nomás critican o lo que están haciendo para Dios.
Y sí, conocemos muchos testimonios de muchas personas de no tener nada, se vuelven multimillonarios. Uno de los hombres decía, es que por más que doy, no logro acabarme lo que tengo. Por más que doy, uno de los que no tenía nada, nada cuando comenzó a predicar el evangelio. ¿Y saben por qué Dios le permitió tener más? Porque sus manos siempre estuvieron abiertas para dar. Más bien, hasta la fecha, porque vive todavía, están abiertas para dar. Siempre. Siempre están abiertos. Entonces Dios le fue prosperando más y más y más. Y él decía, por más que quiero dar, no me lo acabo. ¿Por qué? Porque dono más, pero hay alguien que viene y me dona más. Dono más, pero viene y que viene y no puedo terminarme el dinero. O sea, yo quiero donar más, pero te voy a decir algo. Cuando tú le das pensando que le das para la obra de Dios, Dios no te va a quedar de ver nada. No le vas a ganar a Dios a dar. Él es el mejor dador. Por mucho que tú le des, Dios te va a dar más de lo que tú le puedas dar. Más. Entonces, yo te puedo decir, no seas juez de los hombres de Dios que ves que prosperan, porque no sabes cómo está su vida. No conoces su vida y no te pertenece ser juez. Eso le pertenece a Dios. Si Dios prosperó a un hombre, es porque tal vez este hombre hizo lo correcto, caminó conforme a la palabra de Dios y hizo lo correcto. Ahora, lo que haga con el dinero después de que haya prosperado, él lo va a saber con Dios, si lo usa de buena manera o de mala manera. Y tú y yo no tenemos que ser jueces, no tenemos que juzgar a nadie. Recuerdo una ocasión, el primer pastor, estuvimos poquito tiempo con él, y recuerdo que el que me compartió dice, no, es que el pastor trae un carrito bien viejito, dice, tiene que comprarse un buen carrito, vamos a cooperar para que se lo compre. ¿O te parece mal? Digo, no, está correcto. Yo tenía poco tiempo, pero está correcto. Y recuerdo que en aquel entonces se compró un carrito, no del año, pero no sé, 2, 3 años de nuevo. Y en ese momento era un Jetta, recuerdo, era un Jetta. Entonces con eso y dije, qué bueno, pues es un hombre de Dios, no tiene que andar a pie o con una carcanchita empujándola, en lugar de manejarlo, que lo empuje, ¿no? Que era lo que traía antes de ese Jetta. ¿Por qué? Porque tu corazón debe estar recto delante de Dios. Y si tú sientes envidia que alguien prospere, tu corazón no está recto. Tu corazón no está recto. Escudriña tu corazón y ve qué es lo que hay en tu corazón. La palabra de Dios dice bien claro, gózate con los que se gozan. ¿Sí? Entonces, tú y yo no tenemos que ser jueces. Esa parte le pertenece a Dios. A veces limitamos a Dios por lo poco que le creemos. Y si nos conformamos con menos de lo mejor, entonces menos es todo lo que puede hacer Dios en nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no nos conformemos. O no sé, si alguno de ustedes esté conforme con lo que tiene. No nos conformemos con eso. ¿Pero qué quiere decir eso? Una cosa es que no nos conformemos y otra cosa es que tengamos avaricia. Vean, o sea, es diferente, hermano, es diferente. Tenemos que aprender a diferenciar las cosas, ¿sí? Entonces, si deseamos que nuestra situación financiera cambie, debemos ser diligentes para aprender los principios de Dios para el aumento financiero y aplicarlos en nuestra vida, ¿sí? Si estamos cansados de vivir en la pobreza y en la escasez, recibamos la revelación de la palabra de Dios que cambiará nuestra forma de pensar, hablar y actuar en el ámbito de las finanzas. A medida que la revelación de la palabra de Dios viene a nuestras vidas, la luz se va a enfocar en la verdad de Dios que va a romper las maldiciones de pobreza sobre nuestras vidas para siempre. Tiene que romperlas. No se pueden romper si tú no alineas tu corazón, vuelvo a repetir. No se puede romper si no alineas tu corazón, ¿sí? Y quiero decirte que la prosperidad para tu vida, no me gusta mucho hablar de esto regularmente, no me gusta hablar, pero sí sería bueno tener algunos temas y más de solamente hoy, muchas veces, para que se quede grabado en nuestro corazón. La palabra de Dios, no solamente unos versículos, toda debe ser grabada en nuestro corazón, toda, en todas las áreas. Ahorita estamos hablando de finanzas, pero también puede ser sobre la salud.
sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el matrimonio, sobre los hijos. ¿Sí? Entonces, la prosperidad es voluntad de Dios para tu vida. Es voluntad de Dios para tu vida. Eso es definitivo. Él no quiere que tú estés pobre. Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted y yo prosperemos mientras estamos en esta tierra. ¿Para qué queremos una prosperidad en el cielo? O sea, ya es próspero. Dice la palabra que ya las calles son de oro. ¿Sí? Entonces, si quieres tener una prosperidad o un éxito financiero, el primer paso es comprender, entender, saber que la prosperidad para tu vida es voluntad de Dios. A veces estamos muy arraigados, porque eso es lo que nos decía el mundo cuando no conocíamos de Dios. Yo recuerdo, les he dicho varias veces, recuerdo a mi mamá que ella así muchas veces lo expresó. Es que es voluntad de Dios que seamos pobres. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia no avala la pobreza en ningún versículo, en ningún lado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero no lo hemos entendido. ¿Y por qué no lo hemos entendido? Porque no lo escudriñamos. Porque no lo estudiamos. ¿Sí? Entonces, debes conocer esa verdad en tu corazón y tomarla con fe. Es posible conocer la voluntad de Dios porque Dios puso su voluntad en la palabra, en la Biblia. Allí puso su voluntad. Y si la leemos y la estudiamos, vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, podemos conocer su voluntad. Efesios 5:14, ¿qué es lo que dice Efesios 5:14? Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despierten los que duermen, levántese de entre los muertos, y Cristo le alumbrará. La entrada de la palabra de Dios a tu vida trae luz y revela conocimiento de su voluntad. Porque si trae luz, quiere decir que estábamos a oscuras, y cuando viene la luz de la palabra, se nos abre el panorama y decimos: wow, no lo había entendido, pero ahora lo entiendo, ahora mis ojos ven. No veía, pero ahora mis ojos ven. No entendía, pero ahora trajo luz y se abre mi entendimiento. ¿Sí? Entonces, hay momentos en la vida en que tenemos que buscar a Dios en oración para conocer su voluntad en un asunto en particular. Tenemos que ponernos en oración en un asunto en particular. ¿Sí? ¿Sí? Como, por ejemplo, cuando nos ofrecen un trabajo, ¿lo debemos tomar? Hay una mujer que estaba viniendo y le dijimos: no, ese trabajo no, porque te va a sacar de la presencia de Dios. Ese trabajo no, te va a sacar de la presencia. Y no nos hizo caso, y así fue, se salió de la presencia de Dios. Y hace poco le habló, bueno, no solamente ella, sino varios, ¿no? Varias mujeres y varios hombres que deciden tomar ese trabajo, y ese trabajo los aleja de la presencia de Dios, los aleja de la iglesia, y se olvidan de Dios, y después hay problemas fuertísimos. ¿Por qué? Porque el enemigo está en tu contra y te va a ofrecer trabajos que te deslumbren para sacarte de la presencia de Dios. Cuando Dios tenía dispuesto un trabajo tal vez mucho mejor del que estás obteniendo, pero como a ti ya te deslumbró y no te esperaste, no tuviste la capacidad de esperar, y te fuiste con el primero que el enemigo te ofreció, logró su cometido, sacarte de la presencia de Dios, y perdiste la bendición que Dios tenía para ti, todo por no esperar. Cuando Dios tiene un trabajo para ti, no te va a sacar de su presencia. Cuando es de parte de Dios, no te saca de su presencia, no te saca de la iglesia, no te aleja de la iglesia, no te aleja de los hermanos, no te aleja de los que te bendicen tu vida. Pero cuando no es de parte de Dios, te va a sacar de su presencia, te va a alejar de los hermanos, porque ya no te va a dejar que escuches la palabra, no te va a dejar que alguien te dé un consejo, porque te aleja. Entonces ten cuidado con lo que escoges.
Que tu corazón no sea deslumbrado por la economía o por un buen trabajo. Espera el momento de Dios. Dios tiene algo perfecto para ti, algo mejor para ti de lo que tú crees. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sí? Entonces, hay asuntos por los que no tenemos que orar, porque Dios ya reveló su voluntad en su palabra. Pero hay otros asuntos en los que tenemos que orar. ¿Sí? Es que vamos a comprar algo, ora. Primero ora. Nos ha pasado que compramos algo que no oramos y después nos sale mal. Se nos olvida orar, hermano. Se nos olvida pedirle a Dios su gracia, su favor, y que nos mande a comprar las cosas correctas. ¿Sí? Y se los comento, yo les he dado muchas veces un ejemplo, yo creo que tengo muchísimos, pero en ese momento me llegó un ejemplo clarito, y llegamos con mi esposa, y íbamos con la quincena, y ya íbamos a la bodega Horrera, y llegamos con el carrito, y de pronto íbamos a comprar unas cosas que necesitábamos, pero de pronto cuando fuimos, el carro estaba hasta arriba, y ¡pum! Me habla Dios. Y eso ha sido muy común a mí de repente, ¿verdad, mi amor? Me habla Dios, me redarguye. ¡Ay, Señor! Me dice, ¿ocupas todo? Y cuando ya iba para la caja me detengo y me quedo viendo. ¿Ocupas todo? Digo, entonces volteo a mi esposa, amor, ¿ocupamos todo? ¿Qué es lo que requerimos? ¿Requerimos esto? No. ¿Esto? Tampoco. ¿Esto? Tampoco. Muchas veces compramos cosas por vanidad, hermano. Y eso no es correcto. Muchas veces compramos cosas por vanidad y no es correcto. Entonces empiezo a sacar del carrito. Pum, 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 pum. Estaba copeteado mi esposa de la risa porque se acuerda mucho de eso. ¿Sí? Y empezamos a sacar. De estar copeteado se queda más con el puro asiento así. Digo, eso sí lo ocupamos. Eso es necesario para nuestras vidas. Eso sí lo ocupamos. Entonces, pues tenemos que ver qué es lo que ocupamos realmente. ¿Qué es lo que ocupamos realmente? ¿Sí? No tenemos que orar para, por ejemplo, no tenemos que orar para saber si Dios quiere que seamos salvos o no. ¿Y por qué no? Porque Jesucristo ya dio su vida y la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios es que todos, ¿qué? Sean salvos. Es que todos sean salvos. ¿Sí? Hombres, mujeres y niños. Todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿qué? Perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él ha sido paciente. Si Él hubiera venido ya por su iglesia, ¿cuántos se hubieran perdido? Él es paciente, está siendo paciente para con aquellos que no quieren. Y Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, no unos cuantos. No nada más Martita, no nada más Juanito. Todos, todos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no tenemos que ir al Padre y orar diciendo, Señor, si es tu voluntad, quiero ser salvo. No tenemos que orar eso, porque Dios quiere que seas salvo. Tú que nos ves y que no has sido salvo hasta hoy, Dios quiere tu vida, ama tu alma, ama tu vida y quiere que seas salvo. ¿Sí? Entonces, Dios se complace en nuestra prosperidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Así. Cuando no estás prosperando financieramente, no estás haciendo feliz a Dios. Lo dice la Biblia. Vamos a ver Salmos 35:27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justicia, de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Vean, tengo ese mismo verso en la Biblia de Dios habla hoy, y luego en la Biblia de versión moderna. Vamos a ver, me gusta mucho lo que dice la versión moderna, pero vamos a ver lo que dice Dios habla hoy. Sí, pero que se alegren y griten de alegría los que quieran verme victorioso, que digan constantemente, el Señor es grande y le agrada el bienestar de su siervo. O sea, Él quiere que tú tengas bienestar, no quiere que estés preocupado por unos cuantos pesos. ¿Crees que a nuestro Padre le faltan pesos? ¿No te puede dar?
Mi papá que era terrenal, yo lo recuerdo mucho, mi papá que era terrenal, si yo iba y le pedía dinero, y a veces si tenía, por decir algo, 20 pesos, me di cuenta después, no en ese tiempo, decía, ten, pero era lo único que tenía. No me di cuenta en esos momentos, hasta posteriormente me di cuenta que él era capaz de darle a sus hijos, a cualquiera de sus hijos, no a uno, a cualquiera de sus hijos, lo que le pidiera, aunque no lo tuviera. Y era un amor terrenal. Imagínate nuestro Padre que está en los cielos, que es un amor divino y que sabe amar más que tú y yo, como tu Padre dio a su Hijo unigénito por ti. ¿No te va a poder dar 1,000,000 de pesos? ¿Crees que le falte a Dios el dinero? Las calles las hizo de oro. Y no crean que el cielo es como la tierra creo que es demasiado chiquita, ¿eh? Y imagínense todas las calles de oro. Nada más las calles, o sea, como estar pisando aquí el cemento, no, pero allá estás pisando oro. No van a decir por ahí como alguien decía por ahí en el Vaquero Vázquez, ¿no? Pues quiero ir y rascarle tantito, ¿no? Y bajar, ¿no? Sí, o sea, no. Vean lo que dice la versión moderna. Canten de gozo y alégrense los que se complacen en mi justicia. Y digan siempre, sea ensalzado Jehová, que se complace en la prosperidad de su siervo. O sea, Dios se complace, Dios se complace. ¿Sí? El versículo no dice, sea el Señor magnificado que se complace en que sus siervos apenas sobrevivan de cheque en cheque. No dice así. ¿Sí? No dice así. Dice, se complace en la prosperidad, no en que apenas sobrevivan. ¿Cuántas veces tú y yo apenas hemos sobrevivido y llegamos a la quincena estirando? ¿Cuántas veces? Eso a Dios no le complace. Eso a Dios no le agrada. Pero puede ser que nuestro corazón no esté alineado con la palabra de Dios. Y que no le hayamos pedido a nuestro Padre de la forma correcta. Si le pedimos, pero nuestro corazón no está alineado, no puede venir bendición. Si le pedimos y nuestro corazón está alineado, ten por seguridad que Dios no te lo va a negar. ¿Sí? Entonces, Dios dice que se complace en la prosperidad, no en la pobreza de su siervo. ¿Sí? Y si Dios se complace en la prosperidad de sus siervos, ¿cuánto más en ti y en mí que somos sus hijos? ¿Y por qué? Yo me estuve mucho tiempo reprimiendo y a dar esos temas, pero es necesario. Es necesario porque necesita llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y necesitamos entender que Dios nos ama y quiere prosperarnos. A todos. Tanto a los que menos tienen como a los que más tienen, y que estamos en este lugar y que nos están viendo a través del internet. Si tú tienes un corazón correcto, Dios quiere prosperarte. Y no se va a enojar si lo usas para que vivas bien. Pero siempre debes tener en cuenta el reino de Dios. Siempre. Cuando prosperes, no te olvides del reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra avanza con economía. Y Dios quiere prosperarte. Pero conoce tu corazón. Y si no te ha prosperado es porque sabe que tu corazón lo ganaría la avaricia. Si no te ha prosperado, es por eso. Pero si tú alineas tu corazón con Dios, puedes ser próspero. ¿Sí? Entonces Dios nos adoptó en su familia y quiere que vivamos una vida de abundancia. ¿Sí? Entonces, nosotros como padres aún queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Sí? Queremos que sean bendecidos y que vivan en abundancia. O quienes de los que estamos aquí que tenemos hijos, queremos que nuestros hijos ahí medio vivan y que no les alcance. Nadie, ¿verdad? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Y eso que no sabemos ser padres. Imagínense nuestro Padre Celestial. Él quiere lo mejor. Él quiere lo mejor para ti, Iván. Te ama con un amor eterno. ¿Sí?
¿sí? Podemos ver lo que Jesús dijo en Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sí? O sea, ¿se imaginan? Somos malos, no sabemos ser buenos padres. Incluso decía hace rato, ni siquiera buenos esposos o esposas. ¿Sí? A veces somos egoístas. Y a veces hasta con nuestros propios hijos somos egoístas. ¿Sí? Entonces, pero nuestro Padre Celestial es el mejor Padre y Él no es egoísta. Y Él nos ama. Y Él le da a sus siervos cuanto más a sus hijos. Aquellos que se lo pidan. Aquellos que se lo pidan. ¿Sí? Pero muchas veces la gente siempre culpa a Dios cuando está arruinada. Eso sí, no sé si lo han escuchado, pero le culpan a Dios. Y yo lo he escuchado varias veces, muchas veces. Muchas personas dicen, ay, es que es la voluntad de Dios que yo no tenga, que esté arruinado, que esté pobre. Esa no es la voluntad de Dios. Si conocen la palabra de Dios, si la conocen la Biblia, ¿en qué versículo, en dónde se basan bíblicamente para decir que esa es la voluntad de Dios? No hay una base. No hay una base en la Biblia para que las personas que vienen a Cristo sean pobres. No hay una base. No hay bases. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:16 dice, vean lo que dice segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Sí? Dios usa su palabra, ¿sí? Para reprendernos, no la pobreza. ¿Dónde dice en la Biblia Dios usa la pobreza para reprenderte? No es cierto. Usa su palabra para reprendernos, para corregirnos, para entrenarnos. ¿Sí? Y a lo mejor podemos decir, fíjense bien, y esto es importante, podemos decir que estamos arruinados, pero ¿saben por qué? Si podemos decir eso, pero es que estoy arruinado porque no leo la palabra de Dios. Estoy arruinado porque no oro. Va a ser válido. Va a ser válido. ¿Sí? Estoy arruinado porque no leo la palabra de Dios. Es válido. Es válido. ¿Sí? Pero no puedes decir que Dios te mantiene en escasez. ¿Sí? Porque estarías diciendo que eres mejor que Dios. Dios no te mantiene en escasez. Te puede mantener en escasez lo que tú haces, pero no Dios. Dios no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy en la pobreza o en la salud o en la ruina si a Dios le agrada verme prosperar? Agárrense de la silla para que no se caigan. ¿Sí? Porque no depende de Dios que prosperes o no. No depende de Dios que prosperes o no. ¿Cómo? Sí, tú decides. Dios ya envió a su Hijo a morir en la cruz y allí se ocupó de cada una de tus necesidades. ¿Sí? Jesús compró tu derecho a reclamar lo que necesitas. Él compró en la cruz tu derecho a reclamar lo que necesitas en esa cruz. Todo lo que tú necesites, Él ya lo compró en esa cruz. ¿Sí? Así que ahora, hermanito, tú que nos ves por internet, cíñete a lo que dice la Biblia. ¿Cómo? Para que me entiendas mejor. Atente a lo que dice la Biblia. Atente a lo que dice la Biblia. ¿Sí? Pues Dios no encuentra gozo para que seas pobre. Él encuentra gozo al verte prosperar. Prosperar. ¿Sí? ¿A poco vieron que cuando llamó a Abraham lo hizo pobre? ¿Verdad que no? ¿Qué hizo? Lo prosperó. ¿Cómo hizo con su descendencia? Las prosperó. Cuando Dios llama a alguien, los prospera. Porque Dios es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y no es un Dios pobre que no pueda darte cualquier cosa que tú le pidas.
Dios no es un Dios pobre, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, si eres próspero o estás prosperando, cuida tu corazón, ¿sí? Debe estar limpio de orgullo y de avaricia. Y como dijera un hermano, me encanta su frase: si estás listo para recibir, como recibimos, con las manos abiertas, así también está listo para dar con las manos abiertas. Listo para dar, ¿sí? Si las abres para dar, así mismo vas a recibir con las manos abiertas, ¿sí? Entonces, uno de los testimonios, digo, tenemos muchos testimonios, mi esposa y yo, muchos, muchos. Y se me olvida muchas veces testificar, y cuando digo algunos porque me lo recuerdo, ¿no? Y ahorita viene a mi mente cuando uno de los testimonios que me impactó en la economía fue justamente el que más me impactó, que lo tengo aquí. Tengo muchos testimonios, voy a repetir, pero eso lo tengo presente cuando di toda mi quincena completa. Y eso fue impactante. Eso fue impactante para mí. Eso me impactó. Yo, en mi humanidad, sí le dije a mi esposa, no tenemos ni para comer, pero Dios va a hacer algo. ¿Por qué? Porque no me quedé ni para algo para comer. No me quedé con nada. Di mi quincena completita. Humanamente tenía que esperarme 15 días para cobrar. Pero Dios tenía planes. Y esa noche Él nos bendijo más de lo que cobré. Y fue una bendición, fue un milagro. Fue un milagro prodigioso, un milagro increíble, financiero. Eso no lo olvido. Y yo creo que fue un ángel de Dios, o sea, lo pienso, yo creo que fue un ángel de Dios que fue y me retacó la cartera con muchos, digo retacó, bueno, rellenó, al grado de no poderse abrir la cartera, no poderse cerrar, perdón. A Dios le plació. Y Dios quería hacernos ver que para Él no hay nada imposible. Nada, nada. Hermano, solo créele a Dios. Busca en su palabra según tu necesidad que tú tengas. Si estás buscando necesidad en la economía, entonces busca en la Biblia todo lo que abre sobre economía. Si estás buscando sobre sanidad, busca lo que Dios habla sobre la sanidad, sobre la salud en la Biblia. Hay mucho, hay mucho. Si estás buscando sobre un esposo, sobre una esposa, busca, también ahí hay. ¿Sí? No hay nada imposible, ¿sí? Si según tu necesidad, eso busca en su palabra y vas a encontrar la mejor solución, ¿sí? ¿Por qué la mejor solución? Porque es una solución que Dios da para tu vida. Y la solución que Dios da para tu vida es la mejor solución. No hay una mejor solución, ¿sí? Eso es lo que Dios da para tu vida. Todo, cualquier cosa, cualquier aspecto que tú estés buscando, si tú lo buscas con tus propias fuerzas, vas a fracasar. Pero si tú lo buscas en la palabra de Dios y te atienes a la palabra, te alineas con la palabra, vas a obtener lo mejor para tu vida. Porque Dios te ama. Y Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere prosperarte. Dios quiere verte próspero. Dios quiere verte próspero y quiere verte feliz, no triste. Quiere verte feliz. Porque eres su hijo y su hija. ¿Quién no quiere ver como padres, aún como padres queremos ver felices a nuestros hijos, como padres terrenales? Y que vuelvo a repetir la palabra, dice que no somos buenos padres, no sabemos ser buenos padres. Pero Dios es el mejor padre. Él quiere verte feliz a ti y a mí. Él quiere verte feliz. Él te ama. Él te ama. Si tú aún no has recibido al Señor Jesús en tu corazón y yo quiero ser su hijo, solo cierra tus ojos y repite conmigo esta sencilla oración. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, te pido que me perdones. Perdona todos mis pecados y te pido que hoy me recibas como tu hijo. Hijo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, tú eres el único que puedes prosperar en todos los ámbitos de mi vida, en la economía, en la salud y en lo espiritual, Señor. Prospérame en todo ámbito de mi vida, Padre.
principalmente con tu presencia. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús.